Buenos días, bienvenidos al encuentro con Francisco Ferrer Lerín, acerca del cual pues quiero destacar su condición de maestro en mi formación sensible, en mi educación sentimental, artística y científica. Porque claro, hay un asunto que a veces soslayamos y no destacamos suficientemente en nuestra biografía. Con el tiempo podréis comprobarlo, quienes todavía tenéis poca biografía. Y es que no solo depende de los estudios, de los aprendizajes reglados y académicos que vamos a poder disfrutar a lo largo de nuestra vida, no solo depende de esta formación reglada, la dimensión que podamos adquirir como personas. Hay también una formación que no se ajusta a estas cuadrículas, que va a tener decisiva importancia para constituirnos como lo que queremos ser, como lo que lleguemos a ser, como lo que afortunado o desgraciadamente seremos cuando ya tengamos unos años. Pues bien, en ese proceso de crecimiento personal, intelectual, sensible, artístico, científico, ha sido importantísima la influencia de Francisco Ferrer Lerín, a quien yo tuve la suerte de conocer y empezar a tratar a finales de los años 80, concretamente a partir de 1987. En fin, buena parte de lo que yo sepa, pues se lo debo a este señor que ha tenido la gentileza de hacer un larguísimo viaje para compartir, como ya he hecho en otras ocasiones en los institutos donde yo he trabajado, compartir un rato con nosotros y en alguna medida devolveros la atención que habéis tenido leyendo sus textos, trabajando sus textos. De tal suerte que aquí tenéis a este señor que bueno, que algunos de sus amigos lo llaman el buitre, que ha sido personaje de novela y personaje cinematográfico, y acerca de cuya leyenda pues se cuentan accidentes de todo tipo, como que se ha dedicado a ganarse la vida como jugador de póker profesional, y también que ha sido agente de la CIA. De cualquier manera, él tendrá ahora oportunidad de aclararos algunas cuestiones relativas a su vida y a su obra. Con todos vosotros, con todos ustedes, Francisco Ferrer Lerín. Gracias, Juan Manuel. Yo creo que has exagerado un poco, no en lo último, sino en lo primero. No sé hasta qué punto yo te puedo haber influenciado positivamente en tu devenir como escritor. El ser poeta es un fenómeno realmente anormal y poco recomendable. En mi familia, que proceden todos y pertenecen al sector textil catalán, que uno de sus hijos más inteligentes, que soy yo, se convirtiera en poeta, pues produjo como una especie de conmoción generalizada, porque el poeta normalmente se le identifica no solamente con un ser así como abandonado, sucio, casi andrajoso, sino lo que a ellos más les preocupaba, que un poeta normalmente es pobre. Y claro, para una gente como la que forma parte de mi familia, que le saliera un pobre ahí de golpe, pues no era un fenómeno que realmente les apeteciera mucho. En cualquier caso, hay un acontecimiento en mi vida que yo creo que marca definitivamente el que yo ya me haya podido dedicar, entre otras cosas, a la escritura y concretamente a la poesía, que es un ruido que yo tenía en la cabeza cuando me acostaba. Esto ya lo sabes porque lo he contado muchas veces.
Cuando yo tendría 6, 7, 8 años, 8, 9, en el momento que te metes en la cama y antes de coger el sueño, en lo que se llama la vigilia, lo que se llama también la hora del tocamiento. No sé si alguno de vosotros ha estado en un pensionado, en un sitio donde los niños duermen, pasan la noche allí. Es obligatorio que las manos de los que duermen en los pensionados estén siempre por encima de la colcha o de las sábanas. Pues en esa hora, que tiene ese nombre, a mí me acometía un fenómeno realmente particular, que era un ruido que aparecía en mi cerebro, como una especie de musiquilla, una especie de cantinela, que durante muchos años se mantuvo y que marcó como una especie de ritmo. Era un sonido realmente rítmico, hasta cierto punto agradable. Entré luego en una crisis religiosa, lo que hoy en día se llamaría crisis de espiritualidad, como si la espiritualidad y la religión tuvieran algo que ver. Pues esa crisis religiosa, que me parece la primera, la única que tuve, con 9 o 10 años, ese ruido en la cabeza devino, se convirtió en una cantinela sacrílega, entonces prácticamente lo aparté de mi vida. Pero el ruido yo ya lo tenía ahí. ¿Qué pasó entonces? Que en mi casa había unos libros y empecé a leer concretamente a dos autores que aparentemente luego no tuvieron nada que ver en mi carrera literaria, pero que marcaron mis inicios. Uno fue Camilo José Cela y la otra fue Ana María Matute. Camilo José Cela, ¿por qué me impresionó? Me impresionó sobre todo por los exabruptos. ¿Qué son los exabruptos? Pues son las salidas de tono, el dicho inesperado, la sorpresa en su discurso. Luego el tremendismo, le gustaban las mismas cosas que me gustaban a mí, las cosas algo tenebrosas. Y luego su pasión onomástica. ¿Qué es la pasión onomástica? La pasión, el entusiasmo por los nombres. Eso venía ya en mi familia, de mi abuelo materno. Mi abuelo materno era un personaje absolutamente genial, un hombre con el que nos reuníamos a veces cuando iba a casa de mis abuelos a comer o a merendar, y repasábamos las esquelas, las notas necrológicas del diario de La Vanguardia. Íbamos leyendo las notas necrológicas y nos partíamos de risa. ¿Por qué nos partíamos de risa? Porque realmente los apellidos que aparecen en las esquelas no se corresponden casi nunca con la realidad. Ayer, precisamente en Torre de Jimeno, estuve viendo los nombres, los apellidos de las dos últimas personas que habían muerto, y los apellidos que tenían no son apellidos de uso corriente, son solo los apellidos que aparecen en estos casos. Quiero decir con esto que la pasión por los nombres, la pasión por las cosas, cómo se nombran las cosas, fueron delimitando ese campo de influencia de Cela. Ana María Matute es una mujer, una escritora barcelonesa recientemente fallecida, premio Cervantes, una mujer que con una vida ciudadana como la mía, recreó en sus libros, concretamente en uno que se llama Primera Memoria, una infancia probablemente falsa, ya jamás tuvo estas experiencias, pero una vida campesina, que esta añoranza por la naturaleza, por el mundo rural, para los que vivíamos en la ciudad y que estábamos allí metidos, como esta especie de falsa nostalgia, por algo que realmente nos impresionaba. De hecho, todos los movimientos naturalistas, ecologistas, que surgen en décadas posteriores, tienen también su germen en este tipo de necesidad de ir al campo, de volver a unas raíces inexistentes. En resumen, que con Camilo José Cela por un lado y Ana María Matute por otro, y ese ruido en la cabeza que me marcaba ese ritmo, yo empiezo a escribir. Escribo cosas realmente absolutamente abominables, como es lógico, y entonces tengo 12, 13, 14 años. Son unos poemas de una ingenuidad tremenda, pese a que introduzco por vía Camilo José Cela determinadas palabras. Pero luego ya un poco más adelante conozco un poeta súper recomendable, es un poeta que yo creo que todos debiéramos conocer y leer, e incluso intentar imitar, que es un poeta antillano, que muere en 1975 en Francia. Él es francés, pero nace en las Antillas, que se llama Saint-Jean Pers. Saint-Jean Pers, que es un poeta muy conocido, muy mal traducido al español, es un poeta que a mí me impresiona muchísimo, porque Pers desarrolla su poesía de un modo versicular, lo que se llama la poesía del inventario. Me comenta Juan Manuel que habéis leído en clase un poema que se llama Los Humildes, que lo podemos leer ahora. Sí, sí. Este es un poema que yo escribo ya tiempo después, pero bajo una inspiración directa de Saint-Jean Pers. ¿Lo tenemos aquí? Sí.
parece que es este. Bueno, ya habréis comprobado que este es un poema que se produce como una especie de recitado de unas frases aparentemente inconexas, unas no tienen que ver con las otras, que se pasa a relación casi a unas categorías humanas o algunos oficios, algunas ocupaciones. Se llama Los humildes. Este es un poema que yo escribo, no sé si es del 61 o del 60 o por ahí, en un momento que la poesía en España tenía un carácter muy social, de mucho compromiso político. Yo publico mi primer libro bajo el rótulo de las condiciones humanas. Es un título que pretende ser paródico. Precisamente yo estoy en contra de este tipo de movimientos. Yo fuerzo la marcha dándole un libro que homenajea a André Malraux, etcétera, etcétera. Voy a leer el poema. Los humildes, al que bullen desafío y los manjares esparcidos, al que conoce la modestia del helecho, numen contrito, al que avergüenza la claridad del sol y baña su rostro en la ternura de las lágrimas, al que recorre las provincias más antiguas saludando con los brazos mástil altivo, al que recuerda y sus labios ya no son buenos, al que amasa el pan de los días entonando migajas terrenales, al que se desvía por el frío, por el viento, por las olas o por el miedo, al que desprecia y los ojos sellados, al que está seguro de su desastre, al que teme las fuerzas desconocidas, al que abre la puerta todas las mañanas y espera encontrar un mirlo, al que mata y su cerbatana es recia, al que de nombre tiene el grito de un pájaro y sus piernas aún caminan, al que es torturado por los buscadores de algo, al que es huraño y los suyos comen raíces, al que pasea una urraca atada a un cordel encontrado, al que posee una casa y un cerdo y una cabra y nada veloz en la charca de su vecino, al que es consagrado a las labores del amor y su vientre es estéril, al que corretea junto al arroyo una zarza lacerando sus rodillas, al que oye la voz del dueño retumbar en los acantilados, al que es joven y sus espaldas anchas, al que descubre la vida bajo una piedra plana, al que bebe sangre, leche, grasa y sus padres llaman mudo, al que da nombres a los arados, hachas, esteras y amigos, al que siempre está solo una encina dibujada. Es una invocación constante. Yo no sé si quieres comentar algo de esto. ¿Cómo lo ves? Nosotros hemos trabajado este poema con alumnos de primero de ESO. Algunos grupos han trabajado este texto y una de las cosas que más les ha interesado, ahora lo pueden comentar ellos, que sería lo deseable, ¿no? Que no fuera yo portavoz de ellos, sino que ellos en algún caso fueran sus propios portavoces. Una de las cosas que más nos han interesado es que tú estableces aquí un inventario de personas que caracteriza a partir de unos atributos que en algún caso pues son atributos que ponen en juego el lenguaje figurado. Es decir, que la manera que tú tienes de nombrar las cosas no las nombra a partir de la primera acepción de las palabras, la denotación, hemos estado pensando, sino a partir de los valores connotativos que cada palabra puede adquirir en un momento dado. De todas formas, los teóricos de la literatura, los profesores, los críticos literarios, ven cosas que muchas veces el autor, el escritor, no pretende nunca desarrollar ni hacer. Yo recuerdo hace muchos años en otro campo. ¿Perdón? No, sí. Sí, ahora mismo. Gracias. Yo recuerdo en el campo de la cinematografía, no sé si estáis interesados por el mundo del cine, un director sueco, hoy en día ya no se habla mucho de él, Ingmar Bergman, que en España llegaron tarde y mal sus películas y se pasaban en unos locales de cine que entonces se llamaban de arte y ensayo, entonces la censura cinematográfica estaba viva, se pasaban en versiones subtituladas. Y luego era un cine que tenía unas condiciones realmente a veces incluso crípticas que costaba entender. Yo recuerdo una crítica, o no sé si fue una sesión de cine, de estudio de cine, que salió un crítico muy famoso, un Romain Gubern, y dio una explicación de un plano general de la película El séptimo sello, un plano general en el que se veía en el plano muchos personajes, seres humanos, pero también había en el fondo un par de borriquillos, unos asnos, y uno de ellos meneaba la cola. Entonces Romain Gubern, este crítico laureado,
quiso dar una interpretación del movimiento de la cola del asno, diciendo que Ingmar Bergman con eso había querido significar algo. Eso es llevar ya la cosa a unos extremos casi disparatados, pero esto refleja perfectamente lo que es muchas veces la crítica. A lo largo de mi vida de escritor, yo he recibido críticas normalmente siempre favorables, porque yo soy un tipo que realmente soy genial escribiendo, tú siempre lo has dicho, pero no pretendo prácticamente conseguir nada de lo que los críticos muchas veces dicen que consigo. Hay mucho de automatismo en la vida del escritor. Yo supongo que muchos de vosotros ya escribís, algunos de otros lo haréis dentro de poco, y os vais a dar cuenta que muchas veces las palabras salen solas. O sea, se produce como una hilación, un encadenamiento, y te van saliendo. Cuando yo escribo esto, que ya no recuerdo cuántos años podía tener, 17, 18, 19 años, seguro que yo no pretendía nada de lo que Molina Damián acaba de decir. Pero está bien que realmente se le busque esta interpretación como una especie de psicoanálisis. ¿Quieres hablar algo más de esto? Sí, no, al hilo de otro de los poemas que hemos trabajado con los alumnos, en este caso alumnos de cuarto, de ESO, y alumnos también del segundo del PCPI, que han estado pues pensando cosas de nuestra lengua y de nuestra sociedad a partir de tus textos. Hay una cosa, hay un mundo que tiene que ver con el fracaso, con el territorio de los perdedores, que está presente en tu obra de manera incluso obsesiva. Por ejemplo, hemos leído un texto, un poema en prosa que se titula El fracaso, que también nos ha dado mucho que pensar, sobre todo por la relación que en ese texto se establece entre el mundo del pensamiento científico, del pensamiento ajustado a método, y la ruina que a veces ocasiona un exceso de orden y de sistema. ¿Qué nos puedes decir de ese texto que también lo hemos atendido de manera obsesiva? ¿Lo tienes esta impresión? Sí, sí, sí. En aquellos años, yo no recuerdo de cuándo es esto, quizás algo posterior, en ese momento que uno se acuesta y que piensa cosas, etcétera, etcétera, yo también buscaba, yo no sé si esto también es una cosa que está normalizada, extendida, la posibilidad de pensar en cosas que me hicieran llorar. El llanto, el derramar lágrimas, entristecerse, produce un placer enorme. Entonces, cuando estaba allí yo no podía dormir, pues siempre pensaba las cosas que realmente daban más pena. Entonces yo pensaba que yo me moría, lo que sufrirían mis padres, o al revés, si morían mis padres, lo que iba a sufrir yo. Pero realmente lo que me producía más placer de este modo siniestro era la idea de las personas que emprenden un negocio, sobre todo un pequeño negocio, un tendero, una pequeña tienda, y fracasa. La persona que abre una tienda de confección o de lo que sea y está esperando que entren clientes y van pasando de largo. Yo he visto en unas calles, yo estuve viviendo en Zaragoza durante 6 años y vivía en un barrio donde hay mucha tienda. Y eran tiendas antiguas, esas tiendas que la puerta es de cristal y está como en pequeños cristales enmarcados. Y concretamente todas las mañanas cuando yo iba a mi despacho, pasaba por delante de estas tiendas y veía a los tenderos pegados al cristal ya desde primera hora esperando que entrara alguien. Entonces el concepto del fracaso, de la apuesta, de que uno apuesta, que lo mete todo, como quien juega la ruleta y se juega todo el dinero, un número, un color, y normalmente, como naturales, no toca, pues es algo que a mí me ha impresionado. Entonces, si yo escribí este texto, es quizá forzar un poco la situación, considerarlo que esto es un poema. Es prosa, indudablemente es una prosa poética. Todo lo que yo escribo, gracias a ese ruido en la cabeza que ha desaparecido, pero que ha quedado más o menos, lo tengo ahí grabado, pues procuro que tenga cierto ritmo. De hecho, esto yo creo que tiene que ser
algo que todos los escritores, porque no habría que distinguir, hay una cosa que a mí no me gusta, que es distinguir entre poeta y escritor. Yo creo que escritor es todo. Puede ser un narrador, puede ser un poeta, incluso yo incluiría allí también a los ensayistas. Pues el ritmo en la escritura tiene que estar presente, aunque uno en un periódico escriba Ecos de Sociedad o la crónica deportiva, si no le imprime un ritmo a su texto, a su discurso escrito, pues luego la cosa se te cae de las manos. Yo creo que ahí se ha conseguido un ritmo y pese a que es prosa, o sea, desde un punto de vista gráfico es prosa, pues podría ser considerado un poema en prosa. Se llama El fracaso, es un poco largo. Un hombre emprende un trabajo arduo y convencido de su capacidad, descuida algunos detalles. Estos le hacen fracasar. De nuevo comienza una obra que seguramente es más amplia y laboriosa. Al principio, acuciado por la propia necesidad de éxito, acelera enormemente su desarrollo y corona las primeras etapas antes del tiempo prefijado. Esto le hace aminorar la marcha y cada día realiza algo menos que el anterior. Así llega a un paro total que le lleva al fracaso. Otra vez desea justificarse y acepta una labor importante. La emprende con alegría y rapidez, pero temeroso de cometer algún error, la reestructura y racionaliza. De este modo, el trabajo se dignifica y pierde trivialidad y gana empaque. Sin embargo, el exceso de metodización le confiere un aspecto agrio y ante la perspectiva de una posible abulia vuelve a la alegría y rapidez con que comenzó. Así llega de nuevo el periodo en que desea metodizarse y así el periodo de la alegría. La repetición de estos estados le causa miedo y decide intercalar una etapa que alargue el ciclo. La búsqueda de dicha etapa es difícil y empleado exclusivamente en ello, distrae el negocio, de nuevo fracasa. La siguiente vez prefiere arriesgarse en algo definitivo. Es un trabajo enormemente delicado y difícil, con una duración además extraordinariamente larga. Los motivos por los que los coge son obvios. Realiza un verdadero juramento ante sí mismo de dedicar toda su vida al logro de la empresa. Calcula los años que le quedan de vida, acogiéndose a la media de sus antecesores. Asigna a cada año una parte y asimismo a cada mes y día y hora y minuto y segundo. Construye un calendario que constantemente le indique el punto en que se halla en su labor. Elimina dos periodos, el ocupado en agonizar y el ocupado en planificar su obra. Curiosamente, al restar del tiempo total la planificación y la agonía, aparece un tiempo asombrosamente ridículo. Acobardado, no acierta a realizar continuo la gran cantidad de trabajo acumulado en cada parte del minúsculo tiempo total. El error le vale una rápida expulsión de la férrea empresa. Afortunadamente, un fallo en el cálculo de la longitud agónica le hunde antes en ella. Así, prematuramente descansa. Bien, puede ser algo de lo que tú dices del fracaso y así, pero ahí hay algo y hay una influencia clara de Borges. Yo no sé si Borges lo habéis tratado también. Borges es un nombre que para mí ha tenido una influencia capital, es un escritor argentino, fallecido también el siglo pasado. Para mí es la persona que ha sabido manejar mejor la erudición. Tiene una parte poética, de poesía, y una parte en prosa. Su parte poética creo que no me ha influido, pero la parte de prosa sí. Entonces el concepto del tiempo, de la disminución del tiempo, del acotamiento del tiempo, yo creo que es lo que reflejo aquí. El concepto de fracaso lo utilizo como pretexto, quizá. ¿Quieres comentar algo más? No, que le ha sorprendido a los lectores que has tenido aquí en el centro, le ha sorprendido el juego que hay, por ejemplo, entre la primera persona que informa un poema como 3 del 12 del 68, que es otro texto que hemos trabajado, en el que hay una voz que habla en primera persona, y luego, por ejemplo, este poema que está construido con tercera persona. Entonces, cuando aparece la primera persona, a cualquier lector medianamente avezado, y los chicos y chicas lo son, pues rápidamente identifican primera persona con sujeto real, con sujeto empírico. Es decir, hay un yo en un texto y rápidamente el lector piensa que el yo ese se corresponde con el yo del autor. De la misma manera que cuando hay un texto construido en tercera persona piensan que el autor del texto pues no tiene nada que ver con el personaje. Háblanos de estos juegos
de estas de ISIS, de estos enmascaramientos a que tan dada es tu escritura, Paco? Bueno, este es un texto que remeda un texto casi pericial. Eso podría ser un informe policial o notarial o de un forense. Lógicamente, entonces, ya es la tercera persona. En cambio, la poesía tradicional, convencional, gráficamente construida en unos versos, unas estrofas, pues es algo ya del yo, y entonces yo me implico más. Allí me implico directamente, yo soy el tipo que está allí realmente, y aquí esto es un informe. Yo no le daría más vueltas a esto. El informe se escribe en tercera persona, o sea, es imposible que un informe de la policía se escriba en primera persona. Y yo soy un gran admirador de los informes notariales, por ejemplo. La prosa del notario, la prosa del forense, es una cosa que a mí me apasiona. Bien, entonces estoy en ese periodo de creación. Durante este tiempo yo publico 3 libros. Son 3 libros que el primero es de 1964, el otro es del 71, el otro es del 87, pero recogen textos muy anteriores. Yo, de hecho, dejo de escribir en el año 70 aproximadamente. Entonces estoy durante 33 años sin escribir. ¿Qué hago durante 33 años? Antes he hablado aquí de otros oficios que he desarrollado, oficios pintorescos que se pueden ver hoy desde una óptica divertida, pero que no lo son tanto. Uno de ellos es el mundo del juego, el mundo del póker. Hoy en día todo el mundo juega al póker a través de Internet, pero el juego de póker a través de Internet tiene muy poco atractivo. El juego del póker tiene realmente atractivo cuando la famosa timba, ¿no?, que la gente se reúne. Eso está también muy mitificado y en el cine se ve de un modo casi romántico. El juego del póker, para los que de algún modo se han dedicado bajo un punto de vista profesional, es un intercambio, es una actividad prácticamente mercantil en la que se sientan unos individuos que no están dispuestos a contar chistes ni a decir nada y van allí simplemente a sacar un provecho económico. El póker, bajo un punto de vista profesional, es un juego muy rápido, no como en las películas, una película como El Rey del Juego, que cada jugada puede durar horas y no días. Un hombre que se le acaba el dinero y va a buscar a un banquero que le preste. Una cosa que se cuenta en los pueblos de Jaén, uno que se le acaba el dinero y se juega a su mujer. Esto yo nunca lo he entendido, ¿cómo uno se puede jugar a la mujer? No por principios morales, que principios morales nadie los tiene, pero claro, ¿cómo te juegas a la mujer? Porque la mujer no está enterada de todo esto, entonces ¿qué haces? Le das la llave. Es decir, todo esto es una cosa con un halo romántico, pero en la realidad es mucho más dura. Entonces, es una etapa de mi vida. Y yo ya estoy vinculado en este momento a los movimientos naturalistas, que antes he comentado, y prácticamente yo me dedico a jugar al póker y a ganar dinero al póker para poder sufragar la protección de la naturaleza. Nosotros estamos alimentando entonces las aves necrófagas, como he comentado antes. Esto supone unos desplazamientos, aunque el material que damos a los buitres lo sacamos del zoo, pero necesitamos, hay una logística, hay un transporte, hay vehículos, hay hoteles, y todo este dinero se sufraga con estas partidas. Esto es una actividad que desarrollo, un empleo. Luego tengo otros que ya quizá son inconfesables. Participo en diversas sociedades y estoy durante 33 años dedicándome a esto. Y un buen día suena el teléfono, esto es también muy cinematográfico, pero se corresponde a la verdad, y una señora que me llama desde Barcelona, entonces yo ya vivo fuera de Barcelona desde el año 68, me pregunta si estaría dispuesto a dar una conferencia en el Instituto Francés de Barcelona, que han organizado un ciclo sobre la pasión literaria, y dentro de la pasión literaria está un apartado que es la pasión en el juego. Entonces, como ellos son conocedores de mi vida, de Taur, pues dice si tendría inconveniente. Yo digo, bien, me parece bien. Voy a Barcelona, me voy al Instituto Francés, hablo de la novelita de Dostoyevsky, no sé si la habéis estudiado, que se llama El jugador, que es un poco el paradigma de los libros que hablan del juego. Nada, doy una conferencia sin mucho interés, simplemente es una cosa de tipo crematístico, voy allí porque pagan muy bien, estoy unos días en Barcelona, me invitan. Pero cuando termino de hablar, y el respetable público ya se ha retirado, yo estoy recogiendo los papeles, veo unos movimientos sospechosos y aparecen como 3, 4, 5 individuos que yo juraría que no formaban parte del público que me estaba escuchando. Era como si era gente que estuviera doblada y que se desdoblara, que habían permanecido debajo de los asientos, vienen hacia mí. La única ventaja que yo tengo, que estoy también en un estrado, estoy buscando ahí el ujier del instituto, no está, todo el mundo se ha ido, empiezo a sentir una sensación de pánico, miro las manos, que no llevaran objetos cortantes o punzantes, pero no, se acercan, me empiezan a abrazar, a besar,
y me dicen, Lerín, mi segundo apellido, Lerín vuelve. Eran seguidores durmientes que yo había tenido durante 33 años, que habían estado allí agazapados con la esperanza que ellos consideraban vana de que yo volviera a escribir. Entonces ellos vieron anunciados en un diario de Barcelona que yo daba esta conferencia y esperaron a que se retirara la gente y vinieron hacia mí. Entonces me pidieron que yo volviera a escribir y yo les hice caso. Entre ellos había un famoso, hoy famoso, escenógrafo, cineasta barcelonés que se llama Frederic Amat, que es un hombre que en aquel momento ya había rodado 2 cortometrajes, uno sobre el único guión que escribió García Lorca y otro sobre el único guión, o el más importante, de Joan Brossa. Entonces pensó que un personaje como yo le podía también interesar. Intentamos rodar la película, eso se aparta un poco de todo lo demás, pero bueno. No hemos hablado. Hemos hablado. Hemos hablado de Bien. tu condición de autor de guiones de cine. Entonces, también. bueno, pero yo no iba a escribir el guión, yo lo iba a escribir otra persona, lo iba a escribir él. Ya hablamos entonces con Penélope Cruz. Penélope Cruz era una mujer espléndida, lo sigue siendo, pero entonces un ser fresco que todavía el tema económico y otros temas ideológicos no lo habían contaminado. Y estaba todo ya preparado, se buscaron ya los escenarios. Pero entonces resultó que este hombre se asustó y me dijo, hombre, el guión lo tendrías que escribir tú. Y después de 33 años yo me senté, entonces yo no sé si ya se manejaba el ordenador, y escribí un guión cinematográfico, cosa que nunca había hecho. El guión resultó que era excesivamente metido ya dentro del rodaje. La película era literario y cinematográficamente, y tanto el productor como el director dijeron, no, esto nosotros no sé qué, no sé cuánto, en todo caso lo tendrías que decir tú por mí. Yo dije que no, y la cosa, como tantos grandes proyectos, se perdió. Pero bueno, yo tenía un guión, había vuelto a escribir después de 33 años, y una serie de amigos, Fernando Sabater, Félix de Azúa, me dijeron, hombre, ya que tienes esto, conviértelo en una novela. Y en 4 meses se convirtió en una novela que se llamó Níquel. Entonces, de golpe, volví a la escritura y desde entonces no he parado. He sacado todos los años un libro y ahora últimamente, ya cerca ya de mi fecha de caducidad en todos los aspectos, ya lo saco de 2 en 2. Entonces es una cosa realmente prodigiosa. Vuelvo a la poesía por una razón trágica, por el fallecimiento de mi madre. Yo no había escrito poesía desde hacía mucho tiempo. Cuando vuelvo a escribir, escribo narrativa. Y me afectó tanto el hecho de que mi madre, bueno, mi madre era una mujer, tú no la llegaste a conocer, sí la conociste. Había sido actriz, era una mujer bellísima. El deterioro que sufrió mi madre en los últimos años de su vida, toda la peripecia del enterramiento, porque hubo unos problemas con los enterradores y el nicho y la tumba. Todo aquello me impresionó de tal modo que volví a la poesía. Aquello yo no lo veía reflejado en la prosa, sino en la poesía. Entonces, en lo que luego fue este libro, la primera parte, que se llama Consideraciones biográficas, pues habla de todo eso. Pero entonces surgió otra cosa. En esta España nuestra de las autonomías, resulta que a partir de este momento, en cada pueblo de España hay un erudito que escribe un libro. Entonces un señor de un pueblo de Salamanca, Valdunciel, escribe un libro de 600 páginas sobre los nombres de las piezas de la rueda del carro. Una cosa realmente apasionante. Y me lo manda. Me lo manda porque él sabe mi pasión por las palabras, etcétera, etcétera. Yo todos los libros que recibo los leo, cosa que otros no hacen, y además los leo con un folio al lado y voy tomando nota. Entonces, cuando terminé de leer este libro, me encontré que todo lo que había notado en el folio era prácticamente un poema. Era un poema, eran palabras que había sacado de allí, se habían ordenado de un modo absolutamente azaroso, pero habían formado un poema. Entonces, yo ahí inauguro un subgénero poético, eso es un poco pretencioso, pero así es, que se llama paleografías, que no sé si habéis comentado alguna, en las que la fuente es una fuente directa, no es ya una inspiración, como contaba antes de un poeta antillano, sino que ya copio directamente de un texto de un señor que ha escrito un libro sobre las ruedas del carro, que no ha pretendido hacer poesía, pero que yo consigo la poesía. ¿Qué pasa? Que yo arrastro desde mi más tierna infancia como una especie de marca, un estigma de mis estudios. Estudio en un colegio religioso, en los jesuitas de Barcelona. Los jesuitas de Barcelona en aquellos años era un colegio elitista en el que íbamos los representantes de la burguesía barcelonesa y en nuestras clases compartían nuestras aulas y todo prácticamente unos chicos que se llamaban fámulos. No sé si sabéis lo que son los fámulos.
Los fámulos eran compañeros nuestros de clase, de extracción humilde, de familias que no podían sufragar los gastos que suponía estudiar en los jesuitas. Eran alumnos brillantes, más brillantes que nosotros, que estaban en clase con nosotros, pero estábamos en régimen de media pensión. Cuando sonaba el timbre para ir a comer, ellos se levantaban, antes que nosotros, les ponían una bata encima y eran los que preparaban las mesas, que fregaban, que retiraban los platos, etcétera, etcétera. Cuando terminaba toda esa labor, se reincorporaban. Ellos tenían una pequeña ventaja, que se evitaban el rosario, porque todos los días después de comer teníamos que rezar el rosario y ellos, como estaban fregando los platos, pero vamos, esto parece un chiste, pero dejando aparte que en realidad era algo muy triste. Y hay que decir que entonces, con 9, 10, 11, 12 años, que no estábamos precisamente muy socializados, y además pertenecíamos a una clase social muy determinada, estos fámulos jamás fueron objeto de burla por parte de nosotros. En cualquier caso, la palabra fámulo y el concepto fámulo lo he ido arrastrando, y cuando escribo este libro, y tengo allí este texto sacado de las piezas del carro de este escritor de Salamanca, lo titulo Fámulo, y el poema da nombre al libro. Esto es un libro que se publica en una colección muy prestigiosa, Nuevos Textos Sagrados, de la editorial Tusquets, y con esto consigo el Premio Nacional de la Crítica. Entonces ya es mi vuelta total a la poesía, y entonces he ido sacando otros libros. ¿Qué cosa podemos comentar ahora? Bueno, yo le daría la palabra a los chicos y a las chicas, porque seguramente tienen cosas que preguntarte. Igual están un poco cortados, espero que no. Que con la misma franqueza con la que tú les has hablado, pues ellos te devuelvan alguna pelota de la que has puesto tú en juego. No sé, Melero o José. El premio de la crítica se llama de la crítica. Es un premio muy prestigioso porque al premio no concurren, no se presentan ni los escritores ni los editores. En la Asociación de Críticos Literarios de España se reúnen y cada uno propone un libro, hay una votación y se concede. No tiene dotación económica. Mi vida siempre ha estado en el fracaso económico. O sea, yo, incluso en los años que me dedicaba a los negocios, todavía ganaba menos dinero que cuando me he dedicado a la poesía. Pero vamos, una cosa, el dinero que a mí no me ha interesado nunca. Pero es un premio que realmente tiene un valor. O sea, el momento que lo recibes, sabes que no es un premio como el Premio Planeta, que no es por desmerecer ni por hablar de la editorial, etcétera, etcétera. Los premios Planeta están pactados a veces incluso con 2 años de antelación. Uno de los últimos, Planeta, no voy a dar el nombre porque además es amigo mío, quizá porque es amigo mío lo tendría que decir, porque nos odiamos, pues él pidió el adelanto con 1 año y medio de antelación para poderse comprar un apartamento en Londres, que curiosamente está al lado del que compró doña Sofía, nuestra antigua reina. O sea, él te he contestado, ¿no? Es un premio, se llama de la crítica por la Asociación de Críticos. Bueno, los chavales de primero han leído Los Humildes, pero también hay algunos que han leído El Fracaso, han escrito, y no sé si alguien quiere preguntar, quiere consultarle algo directamente por ahí. No entiendo. No. El concepto de poesía, ¿qué entiendes por poesía? Esta es la pregunta que los poetas odiamos que se nos formule, porque no sabemos qué responder. Pero bueno, voy a intentar algo. Yo te agradezco así, de esta manera he podido hecho estos comentarios y os habéis reído. A lo largo de mi vida, la poesía, he sido preguntado por periodistas y por gente impertinente en general, y le he ido dando varias respuestas. La primera siempre se decía, la poesía es la excelencia dentro de la literatura, es la excelencia. Luego he ido comprobando que la palabra poesía tiene una serie de connotaciones y una serie de usos realmente lamentables. Voy a contar 2. En mi vida de jugador, en esos ambientes que uno se mueve, pues no todo el mundo juega al póker. Hay gente que juega a otros juegos, que aunque son juegos quizás más simples, también se mueve dinero. Hay un juego que en la zona por el norte se llama Rabino, en otro sitio se llama Remigio, no sé qué nombre tiene aquí. Es un juego que a cada jugador se le dan 10 cartas
y se van cambiando las cartas y el que gana es el que las tiene todas unidas y forma escaleras y tríos. No sé si os suena esto. Es un juego que la única sofisticación que tiene es que permite que aunque tú tengas malas cartas, como jugáis 5 o 6 personas, puede darse el caso de que uno tenga todas las cartas casadas, pero se salve la partida. ¿Ve? Entonces yo ahí oí a un personaje, un abogado muy famoso de Zaragoza, conocido por el Zorro. El Zorro en los últimos años de su vida se fue volviendo ciego, entonces exigía que en las partidas de cartas de Rabino se jugaran unas cartas que yo desconocía, que son tamaño king size, tamaño gigante para poder ver, y su vida se centraba en este juego. Pues bien, el Zorro le oí un día pronunciar la siguiente frase. Él tenía muy malas cartas y sabía que esa partida, esa jugada no la iba a poder ganar. Pero había otro que sabía que iba a cerrar y un tercero que se podía salvar, y al salvarse él se salvaba la mesa. Y le dijo al otro: Manolo, haz poesía. Tú fíjate en este momento, la palabra poesía, también qué significado tiene. Significa la persona que realmente consigue una situación sublime dentro del juego del rabino. Juega también el rabino que hace poesía en el rabino. Ahí tienes otra acepción de la palabra poesía. Pero el otro día en Madrid, yo tengo un domicilio temporal en Madrid, cuando voy, cerca de mi casa, pasé por una tienda, esas tiendas que nunca se sabe exactamente lo que son, que pone menaje, dice menaje y utensilios para el baño, o algo parecido. Entonces al pasar, viene el escaparate, unas letras enormes, que ponía, ponga poesía en su cuarto de baño. Entonces unas letras gigantescas, caracteres góticos, y una flecha que iba hacia abajo. Yo me acerqué al escaparate y quedé absolutamente horrorizado. La flecha señalaba un artilugio, que yo todavía no sé para qué sirve, prefiero casi no saberlo. Había una taza de un váter, y encima de la taza del váter había como una especie de alfombra de color verde. Esta alfombra de color verde, que era de plástico rizado, su contorno coincidía exactamente con la tapa del váter, era la poesía que uno introducía dentro del cuarto de baño. O sea, ahí ves otra acepción de la palabra poesía. Pero ahora, volviendo absolutamente a la realidad poética y a lo que los teóricos consideran, yo me quedo con una definición, no voy a decir de quién, que dice que la poesía es la sorpresa, es el encadenamiento de palabras que normalmente no van encadenadas. Cuando un poeta dice cielo azul, realmente no conmueve prácticamente a casi nadie, quizá a su madre o a su abuela, ¿no? Pero no pasará a la historia de la literatura. En el momento que las dos palabras normalmente no tienen un encadenamiento normal, convencional, lógico, ahí se empieza a crear algo. O sea, la poesía es lo que subyace, lo que está bajo las palabras y que solamente aflora en el momento que las combinamos de un modo distinto. Eso podría ser poesía. Si nadie quiere preguntar más o pregunta después, voy a decir una cosa quizá ya para ir cerrando, que es el mundo de los sueños. Los escritores, las personas en general, necesitamos imaginación. Un escritor, en líneas generales, es siempre un ladrón y un mentiroso. Es un ladrón porque se apropia de los textos de los demás, de los comentarios de los demás. El otro día, por ejemplo, yo iba en tren de Zaragoza a Valencia, me gusta mucho ir en tren, y había dos señoras que se habían montado en un pueblo de Teruel y bajaban en el siguiente, y tuvieron una conversación realmente apasionante. Y lo mejor que dijeron, y con eso no hay ningún juicio de valor, es que una le recomendaba a la otra la compra en determinado supermercado de una leche que se llamaba La Cabra. Esto es algo realmente sorprendente, que una leche se puede llamar La Cabra. Lo busqué en internet y es una pequeña producción, una pequeña factoría que hay en la provincia de Teruel. Esto, que es una cosa que puede pasar desapercibida, para un escritor es una fuente enorme de inspiración. Eso es una anécdota. Pero el escritor siempre está un poco a la escucha a ver lo que dicen los demás. Y luego eso lo tergiversa, ahí está la parte mentirosa del escritor, y realmente a partir de ahí surge la literatura. La literatura, lo último que es biografía, por ejemplo, o traslado de la realidad de un modo lineal. Con los años, esa imaginación que necesita el escritor va desapareciendo, se pierde en la memoria,
Al principio mis primeros poemas partían de escritores que yo había leído y entonces yo, no es que los imitara, pero tenía la influencia. Luego paso a esta etapa que digo fámulo, que a partir de ese libro surgen al azar determinadas cosas, pero luego ya hay una etapa agónica, prácticamente al final, cuando las neuronas ya no funcionan del todo bien, que las fuentes de inspiración se agotan, entonces uno lo que hace ya es plagiar directamente. Aquí, por ejemplo, no, aquí tengo un poema, este lo voy a leer. Este es mi último libro de poema, también esta colección, y se llama Hiela Sangre. Al final hay unos poemas, ¿qué son estos poemas? Lo voy a leer. Es un poema que a mí me interesa mucho porque es el mundo de la muerte, de los cementerios. El poema se llama De los cementerios y dice así: de la higiene, de la bendición, de los judíos, de los paganos, de los catecúmenos, de los apóstatas de la fe, de los herejes, de los cismáticos públicos, de los nominalmente entredichos, de los que se hallan en lugar entredicho, de los excomulgados vitandos, de los que hayan puesto mano violenta sobre clérigos, de los suicidas, de los duelistas, de los torneadores, de los que voluntariamente dejaron de cumplir el precepto de la confesión y de la comunión pascual, de los usureros públicos, de los religiosos que mueren con peculio, de los ladrones y salteadores de caminos cogidos y muertos en el acto de cometer el crimen, de los raptores de iglesias que no hayan restituido, de los pecadores públicos que mueren impenitentes, de los concubinarios, de los clérigos concubinarios, de las mujeres públicamente prostituidas, de la inhumación, exhumación, traslación y quema de cadáveres, de la cuarta funeral, de las exequias de cuerpo presente, de los carros fúnebres, de las llaves. Este poema, que es espléndido, ¿qué es este problema? Pues esto es simplemente de un libro que encontré de un señor que se llama Rafael Leanti García, Dignidad de Arcediano de la Santa Iglesia Catedral de Jaca, un libro publicado en Lérida en el año 1887. Y esto es el índice del libro. El índice del libro es este poema. ¿Qué he hecho yo? Hombre, yo he intervenido, he trastocado un poco el orden, he añadido alguna cosa, pero fundamentalmente es los epígrafes de este libro. Quiero decir con esto que cuando la imaginación se agota, como todavía mantengo cierta percepción de lo que es bueno y de lo que es malo para la literatura, pues lo aprovecho. Un salteador de caminos, simplemente. ¿Preguntas? ¿Más lecturas? Bueno, yo creo que si no hay ninguna pregunta, pues quedaos, con estas imágenes del poeta ladrón, del poeta amigo y del poeta maestro, porque además la literatura, la escritura, la poesía de Francisco Ferrer Lerín es divertida, que es algo que a veces no logramos poner de relieve quienes nos dedicamos a la enseñanza de la literatura. Una cosa que se podría añadir, que en esta etapa ya final, en la que realmente las fuentes de inspiración van desapareciendo, hay un elemento a considerar que son los sueños. Los sueños a lo largo de la historia de la literatura han sido utilizados por muchísima gente, pero como todo el mundo sabe, ¿qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que recuerdas? Uno solo recuerda lo último que ha soñado. A lo largo de una noche, si uno suponiendo que durmiera 8 horas, en mi caso de luego no es así, pues a lo mejor he tenido 20 sueños. ¿Cuál es el que recuerdo, y a veces mal? El último. Con los años, aparte que se duerme menos, se duerme de un modo no lineal, sino de un modo entrecortado. Uno se levanta por la noche para orinar y cosas por el estilo. Entonces, cada vez que uno se levanta, el último sueño que has tenido, pues lo recuerdas. Entonces, cada vez que uno se levanta, tienes que tener un bolígrafo y en esto, o ir al ordenador, que siempre está conectado, para aprovecharlo. Entonces, gracias a los sueños, he escrito mis 2 últimos libros, que no sé dónde están, y yo creo que da un resultado extraordinario en el momento que uno es capaz de recordar con precisión lo que ha soñado, porque es que los sueños son realmente prodigiosos. Los sueños superan ampliamente nuestra realidad, suponiendo que la realidad no sea aquella, porque claro, puede ser que realmente donde nosotros estamos es en los sueños y esto que ahora estemos como una especie de sueño del sueño, ¿no? Y para finalizar, está este libro que voy a presentar el martes, esto también se podría decir, sí. Jaén, que alguno asistiera a esta presentación. Esto es un libro que se llama 30 niñas. Esto es un libro de cuentos que ha sido, la génesis del libro es la siguiente.
Yo soy un gran amante, como he comentado antes, de los reptiles y concretamente de las lagartijas. Entonces, conocedores, las personas que me gustan las lagartijas, una amiga mía me mandó una fotografía de una lagartija hecha en la isla de Formentera. En las Islas Baleares, no sé si lo sabéis, cada isla tiene una variedad distinta de reptiles, es unas lagartijas preciosas. Me manda la fotografía a través de internet de una lagartija y en agradecimiento le escribo un pequeño cuento. Entonces, cuando veo que hay un cuento vinculado a esta persona, se me ocurre la posibilidad de 30 amigas mías, 30 niñas, les pido fotos de su infancia y que me cuenten una anécdota de su infancia. Con ese pequeño elemento, muchas veces es una cosa mínima, pues construyo 30 cuentos. Entonces es un libro que tiene mucha gracia porque va la foto de cada niña, actualmente ya no son niñas, son mujeres, muchas ya en sillas de ruedas. Aquí tenía que venir también nuestra querida amiga la duquesa de Alba, y la duquesa de Alba se nos murió precisamente cuando estaba preparando el cuento. Estoy intentando recuperarlo en este momento, pero está su prima hermana, Romero de Solís, que también está en una situación mala de salud. Claro, nos vamos haciendo mayores, y este es un libro que tiene esta gracia, que son cuentos, no son cuentos perversos, pero tampoco rehuyen ciertos detalles de la infancia, porque la infancia no tiene por qué ser cándida ni ingenua. La ingenuidad es una cosa espantosa, la ingenuidad es una forma de ignorancia. Todo el mundo defiende la inocencia en la ingenuidad, esto es una cosa que no hay que defenderla nunca. Los niños han de ser ya desde primera hora mal pensados y que tengan malas ideas y todo este tipo de cosas. Pero en fin, este sería otro tema. Bueno, en cualquier caso, este libro lo vamos a presentar en La Económica el martes a las 8 de la tarde. Están todos invitados. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. ¿Te dejamos con un aplauso o prefieres que te abracemos? Gracias. Va a tocar. Este es el tuyo. Sí, este es el mío. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Si alguien se quiere acercar y hacer una pregunta que no quiere así formular en público, será acogido con entusiasmo.